Último bloque de La Política por Otros Medios. Seguimos conversando con Lucila Pagliai. Ella fue militante revolucionaria en la década de los 60 y 70. Hoy también hace su aporte para tratar de transformar esta sociedad en la cual vivimos y hacerla una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Y estamos conversando sobre Walsh, sobre el periodismo, sobre el problema de la verdad. Y justamente cuando terminábamos el bloque anterior, un poco la pregunta que circulaba en función del enorme trabajo que se llevaba adelante desde la militancia montonera en la recopilación de información es el tema de la verdad, pero trayéndolo también al presente, ¿no? O sea, quería saber y que nos contaras un poco si la verdad aparecía como problema, como materia de reflexión, como debate también con Rodolfo Walsh, de pensar justamente si esa verdad es una verdad capaz de movilizar. Sí, yo diría, insisto, más que como debate, era como un fundamento absolutamente sobre el cual construir todo. Es decir, la información debía ser confiable y verdadera, ¿no? Ya lo comenté, el tema de indicando la distancia que había entre, suponete, un comentario que alguien te había hecho o que el propio protagonista te había contado alguna cosa, ¿no? Y además, insisto, el tema de la verdad, ¿no? es absolutamente fundante, importantísimo y no se lo puede excluir de ninguna manera siempre que estás comunicando algo, y eso lo sabés vos muy bien. Y también lo hemos venido hablando informalmente, ¿no? Ya traído a la actualidad, vuelvo a reiterar lo que digo siempre: si en momentos de absoluta represión, digamos encierro, imposibilidad, logramos hacer eso, y no es que seamos héroes, pero realmente se podía, digamos, había que hacerlo, ¿no? Yo creo que era muchas ganas de hacerlo, un proyecto político muy claro y otra cosa muy importante, una gran solidaridad entre los compañeros. Es decir, ¿no? Eso, un trabajo en equipo realmente donde la vida estaba en juego y nos protegíamos mucho, pero protegernos en el sentido de la solidaridad, ¿no? Que es una de las cosas que también se está perdiendo bastante, ¿no? A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando ahora, desde hace un tiempo y particularmente desde que asumió Macri en la Argentina, ¿no? La fuerza propia, por así decir, sí, ¿no? El nosotros, se tira de repente una enorme cantidad de carne podrida en las redes, en la gráfica. No hablemos de, bueno, la televisión no es la fuerza propia, ¿no? Porque la televisión, digamos, comercial es la otra. Pero quiero decir, en donde hay que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir la información bien documentada, que además es fácil encontrarla, en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla. Y después ponerse a escribir o ponerse, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no? Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. De escribir o de contar una noticia, de darla, ¿no? Por ahí recién cuando conversábamos en el corte, también, digamos, me quedo pensando en que quizás también cuando en esta circulación de noticias falsas, esto que ahora se llama y se pone de moda con el término posverdad, digamos, que en realidad es información falsa o que es inexacta. Pero también ahí hay una falta de respeto o una subestimación muy grande del público del receptor.
que eso es lo que ya comenté sobre cuál eran, digamos, como el trípode sobre el cual estaba asentado Ancla, es decir, la agencia, ¿no? Y toda la información que producíamos antes también. Es decir, la información confiable, digamos, un cuidado del lenguaje, lo cual significa un respeto al receptor. Y si no, es un bastardeo. Y además tiene patas cortas, porque una de las cosas que yo me doy cuenta, y que creo que nos damos cuenta todos en la red, es que recibimos una misma noticia 20 veces de distintos lugares, ¿no? Que en general son noticias muy petardistas, muy efectistas. Y a mí me parece eso, que la verdad no tiene que ser efectista, tiene que ser efectiva, que es otra cosa. Es decir, el discurso de la verdad es un discurso efectivo. Y cuando el periodismo se integra en la literatura de ideas, es decir, el ejercicio del periodismo se integra en la llamada literatura de ideas. Es decir, es igual a un ensayo, es algo que es persuasivo, tiene que entablar un diálogo con el receptor para que el receptor a su vez pueda discutirlo. Si lo discute y se enoja, por ejemplo, entabla una polémica interna que es interesante porque lográs movilizar al otro con la verdad que estás planteando. El otro te contarás con otra verdad, porque además, claro, la verdad tampoco existe así como claro, algo tampoco objetivo. Lugar de objetividad, no, ¿no? la verdad siempre es subjetiva, digamos, sí. ¿no? Pero ya entraríamos en un problema filosófico. Pero a mí me parece que ese trabajo del lenguaje es lo que se está perdiendo. Y como el lenguaje, obviamente ya sabemos que en realidad primero está el lenguaje y después el pensamiento, es decir, el pensamiento solo se estructura a través de un lenguaje. Entonces ese pensamiento de largar cualquier cosa, porque total lo importante es ser petardista y destruir al enemigo, ¿no? Claro, el tema es que se construye también ahí, ¿no? Pues estaba pensando, en el primer bloque habíamos escuchado la voz de Rodolfo Walsh leyendo parte de Operación Masacre, su primer el libro de no ficción, de investigación. Y también, digamos, me venía un poco la imagen de una verdad que se sale a buscar, que implica compromiso, que implica poner en cuerpo la búsqueda de esa verdad. Totalmente. Vos fíjate que lo que tiene que ver con la circulación en las redes sociales saca a quien enuncia de la calle, lo pone en un call center a escribir noticias falsas que no implican un compromiso con la construcción de esa verdad. La búsqueda de la verdad, en definitiva, esa verdad por la cual luchar, por la cual comprometerse, es la que hace que Rodolfo Walsh empiece un tránsito en el cual empieza a cambiar su forma de ver el mundo. Recién hace un rato hablábamos de que Walsh, cuando estaba haciéndolo, todavía tenía esa tradición del periodismo liberal y que esperaba ganarse el Pulitzer. Quería que eso, ganar el premio. Y también yo creo que hay otra cosa que plantear. Y también ¿no? hay una verdad, ese esquive de bulto es parte de una verdad. Él se la planteó con el periódico de la CGT de los argentinos, ¿no? Cuando él, digamos, en sus memorias, en algo que no era que lo publicaba, sino que era sus preocupaciones personales, internas, íntimas, él estaba muy preocupado por cómo llegar realmente. Una cosa es hacer el periódico, qué lindo, lo distribuimos, todo bien, qué sé yo, pero la idea era que realmente llegara a los obreros y que lo leyeran, y bueno, y que él se daba cuenta que era muy difícil eso, porque ¿cómo llegás ahí? Y a mí me parece que es uno de los grandes problemas que todavía no, que sigue irresuelto y que ahora, con todas las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de comunicación, se replantea de una manera dramática, ¿no? Yo creo que lo decíamos también en el intervalo, yo siento que terminamos escribiendo para nosotros. Es decir, que escribimos cosas, ya sea falsas o verdaderas, pero que en un lenguaje y en un formato que no es el lenguaje y el formato
que, digamos que el pueblo, por así decir, en una palabra que se ha perdido también su uso, porque ahora se habla de la gente. De la gente. Bueno, sí, que el pueblo no le interesa, ni lo capta, ni lo va a asimilar, ni le va a cambiar esa verdad, ni nada. Entonces yo creo que está muy bien seguir escribiendo todo eso, porque por supuesto, insisto, es como escribir ensayos, o si no diríamos, bueno, y además no creo en lo populachero, ojo, no estoy hablando que al pueblo hay que hablarle mal y ¿no? y en un lenguaje bruto, y para nada, para nada. Pero sí hay que encontrar un formato que les interese como para escuchar lo que se dice, ¿no? Y estoy pensando más no tanto en las redes que se lee, sino en la televisión, es decir, ¿no? En cuando la gente del conurbano, por ejemplo, hablando de la gente, vuelve cansada a su casa, agotada, y pone la televisión, o a la mañana temprano ponen la televisión para ver el clima. Sí, que además es televisión, y televisión para consumo de entretenimiento y de deportes. Exacto. Más que para consumo de noticiero. Pero vos fíjate que el noticiero, digamos que hoy uno de los programas más vistos es Intratables, que en realidad toma el formato de los programas de Chimentos y lo reconvierte en un programa supuestamente informativo, donde se supondría que están todas las voces, pero al mismo tiempo son voces que no se escuchan, es decir, nunca hay síntesis. Es extraordinario eso, es extraordinario. Que en realidad el objetivo del programa es que todos hablen al mismo tiempo. Claro. Y nadie pueda... Y es insoportable. No se escucha, sin embargo, se escuchan los gritos. Bueno, la institución emisora bajando la línea central siempre... De todos modos pienso... ese es un programa, o ese tipo de programas puede ir a una clase media, digamos, ¿no? Yo pienso más, por ejemplo, que es lo que tenemos cerca, digamos, ¿no? En el trabajador del conurbano, por ejemplo, que está en general interesado en la política por el clientelismo, es decir, por el puntero que le habla y le comenta las cosas, y entonces de ahí toma por ahí sus posturas, ¿no? Hablo del conjunto, no del que tiene una conciencia militante, bueno. Pero nosotros tenemos que ir a un conjunto, es decir, no podemos seguir yendo siempre a la misma gente, ¿no? Como insisto, siempre lo mismo. Y a mí me parece que el formato noticiero es un formato que llega, el noticiero. Ajá. Pero por una cosa, se usa mucho el noticiero a la mañana, para ver el clima, por ejemplo, para ver los trenes, para ver, bueno, y aunque no lo miren, porque están haciendo, hay unas voces que están ahí, y a mí me parece que ese es un lugar que hay que ocupar, desde un formato que interese. Eso también hay que buscar cuál es el formato y cuál es el tipo, el formato y la forma de utilizar ese lenguaje para llegar. Me estabas haciendo acordar de las distintas secciones que tenía el diario de Noticias, ¿no? Y tenía Turf como una de las secciones más importantes, que en ese momento era una sección de mucho consumo de las clases populares, ¿no? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, cuando puedo miro Crónica, y veo poca televisión porque no veo mucho, que decir, veo la noche, pero veo Crónica, no es cuando puedo ver televisión, veo Crónica o leo el Diario Popular y el Diario Crónica también, ¿no? Sí. Porque los títulos ahí y la forma también de dar las noticias te va indicando qué es lo que la gente que lee, porque también un diario siempre es un público especial a esta altura, ¿no? Pero es, digamos, el público más popular dentro de el ranking de los consumidores de prensa gráfica, ¿no? Y es interesante porque los títulos te van mostrando qué cosas le interesan más a ese público, y yo creo que
que hay que tratar de trabajar sobre ese tipo de, no trabajar sobre lo que hace el Diario Popular o lo que hace Crónica en la tele, pero sí trabajar, pensar mucho cómo trabajar la verdad, insisto, con los límites que tiene la palabra verdad, ¿no? Pero cómo armar un buen discurso persuasivo, un buen discurso polemizador, un buen discurso entretenido también, pero que llegue, que sea algo que realmente interese digamos, al que escucha o al que ve, escucha y ve en ese momento, ¿no? A mí me parece que es algo que, bueno, que ustedes, los comunicadores sociales, digamos, tienen que ver qué pasa. Yo creo que así como estamos, en lo que estamos haciendo, no vamos ni para atrás ni para adelante, en términos de comunicación como proyecto o como empujar lo emancipador, ¿no? En ese sentido. Ver lo que pasa. Ver lo que pasa es lo que vamos a tratar de hacer en este programa, en muchos otros programas de Barricada TV, reflexionar, pero no solamente reflexionar para la autocomplacencia, sino sobre todo para convertirla en acciones, ¿no? Y para poder colaborar con la transformación de la sociedad en la cual vivimos, en momentos en los cuales realmente estamos atravesando situaciones muy complicadas y que quienes primero las sufren son los sectores más empobrecidos y las clases trabajadoras, ¿no? Con los salarios que no alcanzan, el tarifazo, etcétera. Así que ese es el compromiso de Barricada TV, de este programa. Si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico barricadatv@gmail.com. También nos pueden mandar un WhatsApp, que seguramente estuvo en el Zócalo en algún momento del programa, porque no me lo acuerdo de memoria, o nos pueden escribir a través de Twitter, @barricadatv también, o nos pueden buscar en la fanpage en Facebook. Así que con todas esas vías de comunicación se pueden poner en contacto con La Política por Otros Medios, y nos vemos la próxima semana con más entrevistas en profundidad.